Sean bienvenidos a su programa El Cristo Grupo Fundación, una fundación creada para darte a conocer la multiforme sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Un servidor, el pastor Víctor Arias, acompañado hoy de nuestro hermano evangelista Jonathan Núñez, él presentándose en esta hora. Amén, amén. Qué bendición es llegar hasta tu hogar a través de estos medios, esperando que Dios se manifieste para gloria y honra de Dios Padre. Su hermano Jonathan por aquí nuevamente para compartir el mensaje de Dios para gloria y honra de su nombre. Amén. Le informamos a los televidentes que hemos cambiado de horario por motivo de la escuela virtual. Pues ahora estamos de 1 a 2 de la tarde, así que nada, un poquito más temprano vamos a recibir el manjar que el Señor envía a través de su siervo Jonathan y el pastor Víctor Arias. Y vamos a estar dando inicio a nuestro programa leyendo la palabra en el libro de Deuteronomio, su capítulo 6, verso 4 en adelante. Y sus palabras son leídas en el nombre de Jesús. Sus palabras dicen de esta manera: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y la repetirá a tus hijos, y hablará de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. En todo tiempo, como dice el libro de Josué, su capítulo 1, verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él, para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Deuteronomio capítulo 6, verso 4, repite que debemos permanecer en la lectura de la palabra, en el conocimiento de nuestro Creador, de nuestro Hacedor y de nosotros mismos, ¿verdad, hermano Jonathan? Porque cuando nosotros conocemos a Dios, nos conocemos a nosotros mismos. Amén, perfectamente. Sí. Pues vamos a estar orando al Señor y dando gracias por permitirnos estar aquí en este día y nada, hacer su voluntad, porque a eso hemos venido, a hacer su voluntad. Amante Dios Padre Eterno, te damos gracias por la oportunidad que nos ha brindado de estar en este día, en este lugar, para engrandecer tu nombre en la vida de los hombres. Te pedimos que sea tú, Señor, hablando conforme a tu voluntad y propósito en la vida de cada uno de los oyentes y televidentes, Señor. Trata con ellos, Señor, en esa intimidad, en ese lapso de tiempo, Señor. Trata con ellos, Señor. Padre, ansiedades, preocupaciones, desaliento, insatisfacción, todo lo que quiera venir para traer incredulidad, desánimo, Señor, a la vida del hombre, quítalo en esta hora, en el nombre de Jesucristo, y que salgan fortalecidos, Señor, y que ellos se levanten como guerreros y guerreras forjados al carácter de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Santo es el Señor. Sin más preámbulo, vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Jonathan para que él esté dando inicio al mensaje que el Señor envía a través de él en este día. Aleluya, qué bueno es Dios, maravilloso nuestro Señor. En esta hora vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el libro de Romanos, en su capítulo 8, específicamente en su versículo 28. Allí hay una declaración poderosa que el apóstol Pablo le hace a la comunidad de los romanos. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también lo predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Aleluya. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Ojo. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. La palabra de Dios es eternamente bendecida. Aquí vemos un cuadro poderoso. Podemos sacar muchas cosas tremendas, bonitas, poderosas de este pasaje. Y la primera realidad que me interesa presentarte antes de entrar en el tema profundo de las Escrituras, y es que el apóstol presenta allí un antes conoció, aquello que también lo predestinó. Y hay una declaración de que si sabemos que amamos a Dios, el apóstol registra y dice, aquí vemos el cuadro de omnisciencia, una cualidad poderosa de Dios
vemos una omnisciencia hermosa de Dios, donde dice la Escritura, donde Dios conoce todas las cosas. Dios no mira el cuadro de la vida o la existencia de manera abstracta, sino que Dios mira todas las cosas de manera bien definida, porque Él es el Dios de todos los tiempos. Por eso dice a lo que predestinó. Esta comunidad de fe vemos que Dios le había mostrado el fin antes que el principio. Hay una realidad de que predestinó. Dios prepara de antemano ciertas cosas en la tierra y después la manifiesta en la tierra. Y para traer una ilustración con esta palabra, me interesa presentar como Pablo dice en Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Escucha esto, me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Jeremías, en el capítulo 1, versículo 5, hay otra declaración poderosa. Y dice la Escritura, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Podemos ver que Dios no anda especulando de manera abstracta, como le dije anteriormente, sino que Dios conoce lo que son íntimos. Dice la Escritura en 25:14 que Dios, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Y dice David en el 139, específicamente en su versículo 1, mire qué declaración más poderosa hace el salmista. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Y dice acá, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, dice, tú la sabes. Es poderoso conocer esta realidad de Dios, porque Dios no anda inventando, Dios no anda improvisando ni anda jugando. Dios tiene un plan perfecto, poderoso, que ha preparado de antemano. Ahora bien, esta realidad de lo que podemos conocer las Escrituras, esta realidad de que Dios conoce todas las cosas y que a los que aman a Dios todo le ayuda bien, no nos da licencia para entrar en una vida pecaminosa, porque dice allí, y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y tú me preguntarás, ¿cómo yo sé que amo a Dios? Ya que no es solamente quedado en un sentimiento, sino que es una praxis, es una acción, es un hacer. Y dice la Escritura en Juan capítulo 14, vamos a estar leyendo la palabra porque hay una enseñanza que el Espíritu me ha puesto en mi espíritu. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Y dice el Señor en Juan 14:21, otra declaración, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Pero la palabra es poderosa y sigue hablando. En el 14 dice aquí 23. Y dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. Es poderoso esta realidad, porque si amamos a Dios, todas las cosas nos ayudarán a bien, si le amamos. Y quien ama a Dios, guarda su palabra. No está distanciado de la palabra escrita, no está distanciado del Espíritu Santo, que no va en contra de las Escrituras. Es decir, que si amamos a Dios, entonces vamos a guardar la palabra. Y si guardamos su palabra, estamos enviando una señal al mundo de que amamos a Dios. Y todas las cosas nos ayudarán a bien. Entonces decir, también me interesa resaltar algo poderoso que está aquí, y es que habla de la palabra, y dice aquí, para que seamos hechos conforme, oye qué poderoso, y es para que seamos conforme a su propósito, a lo que sus propósitos son llamados, o sea, conforme, una conformación. Y cuando hablamos de esta palabra conformación, estamos hablando, mis queridos hermanos, de que se ajusta, de que está
de que es correspondiente, de que está en acuerdo con algo para tomar la misma figura y la misma apariencia. O sea, somos hechos conforme a la imagen, aleluya, de su Hijo. Y esta palabra conforme es poderosa, pero hay una declaración. Si caminamos conforme y amamos a Dios, entonces vamos a ser conformados a la imagen del Hijo. No podemos separar una cosa de la otra. Si guardo la palabra, amo a Dios, y a los que aman a Dios, todo le ayudan a bien. Pero ¿cómo sé que amo a Dios? Lo tengo que repetir varias veces cuando guardo su palabra. No estoy hablando de perfección, ni de perfeccionismo. No estoy entrando en esa realidad. Estoy hablando de que, aun con nuestra naturaleza adámica, aunque ya no vivimos según ella, Dios entiende que tenemos una condición. Pero debemos, bajo la naturaleza del Espíritu, pues agradar a Dios, pues cumpliendo su santa y poderosa palabras. La palabra nos dice, es poderoso, escuchen esto, mis queridos hermanos. El Señor dice, el que no me ama, oye eso, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído, le dice allí a aquellos hermanos, a los fariseos, no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, ¿cómo yo sé que no amo a Dios? No es un sentimiento, simple y llanamente. Yo sé que no amo a Dios cuando no guardo su palabra. Entonces decir, esta palabra de conforme, estaba hablándole, que dice para que podamos ser conformados a la imagen del Hijo, es poderosa porque habla para poder ser igual, tener una apariencia o figura al Cristo que es santo, es poderoso, y vemos toda la realidad de nuestro Señor y amado Jesucristo. Pero dice la palabra, me interesa, no quiero sacar de contexto, aunque le leí el 8:28, Romanos 8 empieza de una manera poderosa. Oye cómo empieza el libro de Romanos, en su capítulo 8. Oigan qué poderoso. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme, o sea, los que no andan de acuerdo, al sistema de la naturaleza caída. Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No puedo decir que ando conforme al Espíritu si estoy en desacuerdo con la palabra, porque Dios no se contradice. Cristo es la palabra, es el logo. Y el Espíritu Santo en la tierra viene a glorificar a Jesús, que es la palabra, quien venció en la cruz del Calvario. Entonces, si caminamos en conformidad, ministro, con un mundo que perece, una naturaleza de Adán que está a ser destruida, que no heredará el reino de Dios. Si andamos conforme a esta naturaleza, no podemos burlar a Dios. Lo que el hombre siembra, esto va a cosechar. Entonces decir, si amo a Dios y guardo su palabra, aun con mis imperfecciones, todas las cosas me ayudarán a bien. No sé lo que ha venido sobre tu vida. Tal vez la enfermedad tocó tu puerta, de pronto tu esposo se fue de la casa, o muchas cosas se dieron con tus hijos. Y tú dirás, wow, pero no entiendo. Hay cosas que mi mente no le entiende. Pero yo quiero darte una noticia poderosa. Y yo sé que este libro, este pasaje es muy leído. Que si amas a Dios y has guardado su palabra, todas las cosas te ayudan a bien. Me interesa presentar que habla de todas las cosas. No habla de una ni dos. Todas las cosas que ocurren en tu vida es para que sea hecho conformado al propósito. Me llama la atención que no habla de propósitos no habla en plural, sino en singular. Porque el diseño perfecto es ser llevado al propósito de Dios. Aleluya. Y hoy, como dice el libro de Romanos, ahí mismo, en el 8, aleluya, 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ministro, o sea, lo que andamos según, obedeciendo la palabra, ministro, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Amén, amén. Sabe que
Dice claro, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es algo que conforme a su propósito son llamados. Pero dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, hay un aclarando aquí. Dios aclara cuáles son los que agradan a Dios, los que andan conforme al Espíritu. Amén. Los que andan conforme al Espíritu agradan a Dios y todas las cosas obran para bien. Aleluya. Ahora, los que andan conforme a la carne saben que no pueden agradar a Dios, por tanto, no todas las cosas le van a ayudar a bien. Amén. ¿Por qué? Porque para que todo te vaya bien, todo es como usted dice, tenemos que apegarlo a la palabra. Amén. Que dice el versículo que yo dije ahorita de Josué 1:8. Que cuidara de cumplir todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. E igual el versículo de Deuteronomio 28 que dice, si cuida de cumplir todos los preceptos, ordenanzas, decretos que yo te prescribo hoy, todas las bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Qué hermosa palabra, qué hermosa. Tiene que haber un alineamiento. Yes. La palabra de Dios con tu vida para poder ver que todas las cosas te obren para bien. Si la palabra de Dios no está alineada con tu vida, lamentablemente, no puede irte bien. Para que te vaya bien, tienes que alinear tu vida con el modelo, con el diseño que Dios estableció para la vida de los hombres. Todas las cosas nos ayudan a bien, conforme al propósito. Dios nos llama, Dios nos prepara, Dios nos envía, Dios nos respalda. Pero para Dios entregarnos, cuando Él nos envía, ¿verdad? Amén. Tiene que haber una preparación. Y para nosotros ser preparados tenemos que ser llamados. Si nosotros no somos llamados, no somos preparados, no podemos ser enviados y tampoco podremos ver el respaldo de Dios. Y no nos puede ir bien. Para nosotros recibir lo que Dios ha preparado y todo, porque todo lo que está hecho fue hecho para nosotros. Amén. Todas las cosas fueron creadas. Nosotros Claro que andamos detrás de las cosas visibles. Sin embargo, la palabra de Dios dice que nosotros no debemos andar detrás de ellas, sino que ellas deben de andar detrás de nosotros. O sea, Amén. dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas o vendrán por añadidura. Entonces, ¿qué quiero decirte en este día o qué queremos decirte en este día? Que cuando tú te sometes a la voluntad del Señor, cuando tú caminas en la integridad de su palabra, tú no tienes que preocuparte por nada. Todo te irá bien, en todo te irá bien, pero hay un precepto, hay una ordenanza, hay un decreto, hay un estatuto que Dios prescribe en su palabra, que si nosotros vivimos conforme a Él, entonces nosotros vemos la voluntad de Dios realizada en nuestra vida. Pero si nosotros vivimos despegado, apartado de lo que Dios está diciendo en su palabra, entonces no podremos ver la bendición de Dios. Y cuando nos vaya mal, no podemos quejarnos porque nosotros hemos tomado nuestro propio camino. Santo Dios. Amén. Por eso dice la palabra que hay un libre albedrío para el hombre. El hombre decide. Si quiere que le vaya bien, apégate a los estatutos de Dios. Si quiere que te vaya mal en todas las cosas, despégate de los estatutos de Dios. Pero hay una ley, hay un alineamiento. Es como una carretera, que tú debes caminar por esa carretera, porque si te desvías de ella, entonces va a entrar quizá en camino escombroso, ¿verdad? Hay una línea, hay una trayectoria que debes recorrer, y esa trayectoria es la palabra de Dios. Si te sale de ahí, entonces, como dicen por ahí, déjate el camino real por vereda. Para nosotros ver la prosperidad, el avance, la multiplicación en toda la obra de nuestra mano, debemos estar apegados a la voluntad del Señor. Nosotros tenemos o podemos reclamarle a Dios cuando nosotros estamos apegados a su palabra. Pero si nosotros vivimos, porque yo le voy a decir algo, hermano, la palabra de Dios no fue escrita para todo el mundo, fue escrita para el pueblo de Israel. Lo que le quiero decir, que la palabra de Dios es para los que se sujetan a Él, o sea, para los que se quieren sujetar a Él. Gracias, Jesús. Porque imagínese usted, ¿qué dice la palabra? ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes si tú no te sometes a ellas? O sea, que no puedes querer que te vaya bien actuando mal. Eso es como dice, separado de mí, nada puedes hacer. Amén. Para que te vaya bien, tienes que vivir conforme a la palabra de Dios. En todo te irá bien, siempre y cuando tú camines conforme a lo que Dios establece en su palabra. Aleluya, es tremendo, ministro, porque Dios no puede ser burlado.
hay una ley, usted siembra una semilla de mango en la tierra, le va a dar mango, porque hay una ley de la tierra te va a dar, va a fructificar lo que tú siembras. Y dice la Escritura que Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, esto cosechará. A veces atribuimos a Dios ciertas cosas que acontecen en nuestra vida, aunque Dios es un Dios de amor, pero Dios nos da su palabra para que podamos caminar conforme a ella. Y a mí me interesa resaltar algo, que el ocuparte del Espíritu te va a dar vida y te va a dar paz. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura en Romanos 8, en su versículo 5? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Si te está ocupando de la carne, estás siguiendo los designios, los deseos de la carne, bajo una concupiscencia, no puedes disfrutar de una vida de paz. No importa las aflicciones, no importa los momentos difíciles. El ocuparte del Espíritu te garantiza una vida de paz. Amén. Si hay incertidumbre, situaciones difíciles en tu interior, si vive bajo una amargura, una molestia, una insatisfacción, es porque no estás ocupándote del Espíritu. Porque el Espíritu hace un compromiso con aquellos que se sujetan a la palabra, que si guardan la palabra, ministro, van a disfrutar de vida y de paz. Amén. ¿Sabe que cuando yo digo que la palabra no fue hecha para todo el mundo, porque nosotros no entramos por ley, sino por gracia? Pero para nosotros entrar por gracia y recibir la gracia de Dios y la bendición de Dios, tenemos que sujetarnos a su palabra, que es la ley establecida. ¿Entiende? Entonces, el pueblo de Israel recibió la ley. El pueblo de Israel recibió la ley porque era el pueblo escogido de Dios. Nosotros entramos a ese pueblo, a ese pacto, a través de la sangre de Cristo, a través de la gracia. Claro. Entonces, para que las bendiciones vengan a nosotros, para que en todo nos vaya bien y tengamos éxito en todo, tenemos que darle parte, o sea, tenemos que darle entrada a Jesús en nuestra vida. Amén. Si no le damos entrada a Jesucristo en nuestra vida y vivimos una vida desordenada, una vida sin principio, sin reglas, sin ordenanza, entonces no podremos ver lo que Dios está prometiendo a través de su palabra. ¿Verdad que no, hermano? Verdaderamente, ministro, que no vamos a poder ver. Porque es que Dios es claro, pero y Dios es tan poderoso, ministro, y tan específico, que dice, quien me ama, guarda mi palabra. O sea que si amamos a Dios, ¿qué vamos a hacer, ministro? Vamos a guardar la palabra, vamos a guardarla, porque lo amamos. Y Él ha prometido que el Padre vendrá y hará morada en Él. Oye, qué poderoso, qué privilegio tan lindo tenemos. ¡Wow! O sea que la paternidad de Dios va a tomar lugar en aquel que guarda la palabra. Te vas a sentir apacentado por un Padre amoroso, un Padre de amor, un Padre de misericordia. Vas a ser consolado por el Espíritu, porque el Espíritu se compromete en consolarte, porque sabe que está agradando a Dios. Ellos harán morada en tu interior. Por eso la Biblia nos manda de que si andamos conforme al Espíritu vamos a vivir, pero si andamos conforme a la carne vamos a morir. Aquí le está hablando a una comunidad de fe. Amén. El mensaje no está siendo dirigido a un impío, a un incrédulo. Sí. ¿Y por qué es dirigido a una comunidad de fe? Porque Pablo entiende que hay una naturaleza. Pablo meditaba en la ley de Dios, se deleitaba y encontraba una realidad en su cuerpo, en su mismo, una ley que lo llevaba cautivo. No es que pecaba, sino otra ley. O sea, tenemos una lucha, una batalla. Claro. O sea que tomamos una decisión también. Ministro, a través de los años me he dado cuenta que hay una decisión. Claro. Usted elige también, ¿eh? Sí, porque está el Espíritu y está la carne. Entonces, los que quieren agradar a Dios tienen que caminar conforme al Espíritu. Los que quieren agradar al mundo, pues caminan conforme. Pero mire, lo dice claro en el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y lo que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Yo venía meditando en el carro hace un rato, y yo decía, oye, esto es fácil. El padre de la mentira es Satanás, el diablo, ¿verdad? Amén. Así. Entonces, el que vive en mentira, vive bajo los designios de Satanás. Ahora, el que vive en la verdad de Cristo, entonces vive conforme a lo establecido por el Señor, y vive en Cristo. Amén. No puede, como dice la palabra, no puede dar agua dulce, agua salada. Si vive
en la mentira del mundo, vive conforme a los designios de Satanás, el diablo y sus demonios, entonces no puede agradar a Dios, por tanto no espere que te va a ir bien. Santo Dios. Amén, porque yo entiendo que para irte bien es sujetarte a lo que Dios está estableciendo y ordenando a través de su palabra. Y es como dice el hermano Jonathan, Dios no le está hablando quizá al inconverso, Dios te está hablando a ti, que dice ser cristiano, pero no vive como cristiano. Entonces, el ser cristiano es vivir conforme a lo establecido por Dios, y a través de vivir conforme a lo establecido por Dios, en todo te irá bien. Amén. Será prosperado, será bendecido. Gracias, Jesús. Amén. Yo no sé, hermano Jonathan, pero yo veo muchas personas también que a veces no prosperan, no tienen como que viven en un estancamiento. Siendo cristianos, y yo digo, hay problema, porque es que cuando nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios, la palabra dice que las bendiciones de Dios vendrán sobre nosotros, nos alcanzarán. ¿Entiendes? Amén, Entonces, amén. ¿qué pasa? Deme una explicación, ¿qué pasa? Mira, ministro, es interesante porque esa prosperidad abarca desde el sentido espiritual al plano físico. Amén. Lo primero que debe llegar sobre ti es una prosperidad de paz. La palabra shalom envuelve demasiado, envuelve salud, envuelve gozo, envuelve prosperidad también material. Pero el espíritu está específicamente, quiere conectarte con la paz del Hijo que es Cristo, en el reposo. Y hay personas que no tienen una prosperidad espiritual, ministro. No. Y por ende, no van a pasar a disfrutar tampoco de lo material. Sí, pero yo creo, hermano Jonathan, que hay algo ahí. Ay, santo. Y es que, porque es que yo he vivido en este camino mirando cómo Dios va llevando a uno de dimensión en dimensión. Amén. Hablo en diferentes términos, dimensión Claro que sí. espiritual, pero también dimensión Material. física, Claro material. Entonces, cuando nosotros no vemos esa dimensión en nuestra vida, tenemos que revisarnos. Aleluya. Tenemos que revisarnos. ¿Por qué digo tenemos que revisarnos? Porque cuando tú vienes al Señor, tú vienes con harapo, trapo sucio, Claro vamos a que decir, sí. lleno de inmundicia, y Dios comienza a limpiarte físicamente. De hecho, los incrédulos, los impíos, los inconversos, testifican de que Dios está en tu vida porque ven un cambio radical. Entonces, si ese cambio se radica en tu cuerpo, en tu físico, también tiene que radicarse en tu economía, tiene que radicarse en tu finanza, Claro que tiene sí. que radicarse en todo lo que te envuelve. ¿Por qué? Porque Sí, cuando Dios entra y establece el orden, no es solamente en una área, sino en toda la área. Ahora bien, si nosotros siendo cristianos no nos sujetamos a la voluntad de Dios y decimos ser cristianos, pero vivimos haciendo malabares, entonces no podemos ver las bendiciones de Dios en nuestra vida. Verdaderamente que sí, ministro. Dios garantiza, así como decía el ministro, buscamos el reino de Dios y su justicia y nos va a añadir las cosas. O sea, va a añadir lo que es de la tierra, lo que es lo material, no lo va a añadir. Y vamos a disfrutar de estos beneficios, varón. Amén. No es que no hemos salido del tema, sino es que, como usted dijo al principio, este capítulo de Romanos capítulo 8 abarca mucha área, y entonces no podemos hablar de una cosa sin hablar de la otra. O sea, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. O sea, ¿por qué sigo estando mal si estoy siguiendo los pasos del Señor? Aleluya. O sea, hay que revisarse y hay que preguntarle, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Me desvié de tu plan? ¿Estoy viviendo bajo mi propia concupiscencia? ¿Estoy viviendo bajo mi propia designio? Porque muchas veces pensamos que vamos en la dirección correcta y vamos por un camino totalmente torcido. Sí, amén. ¿Sabes qué? Aún de la sequedad, donde no hay agua, Dios va a proveer agua para sus siervos, si se mantienen en integridad, si se mantienen en obediencia, si caminan conforme a lo establecido por Dios. Porque entonces, si no se ve la prosperidad, tanto física como espiritual, entonces hacemos a Dios mentiroso. Verdaderamente Amén. que sí. No damos evidencia de que Dios se glorifique en nuestras vidas. Y me gustó algo, ministro, que dijiste, de ser sincero. Claro. O sea, un autoanálisis. La madurez, el apóstol Pedro hablaba de autoexaminarnos nosotros mismos. O sea, hay un llamado a diferentes apóstoles a que podamos hacer un autoanálisis, examinar nuestra vida. Y eso es de Dios. Eso es de Dios. Delante del Espíritu, Dios quiere que podamos examinar en qué conformidad estamos, si estamos conforme al sistema o estamos conforme al Espíritu. Amén. Vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos entonces seguimos tratando ese mismo tema, hermano Jonathan. Amén.
Sí. Prefiero a Cristo. El Cristo Grupo Fundación te invita a que sea parte de esta gran misión de evangelización. Somos una fundación sin fines de lucro. Nuestra misión es ayudarte a encontrar el camino a la salvación, como lo dice Mateo 28:20, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Síguenos a través de Instagram, Facebook, Twitter o escríbenos a nuestro correo electrónico elcristogrupo@gmail.com. WhatsApp 829-683-7777. Queremos obsequiarte la espada del soldado, el cayado del peregrino, la Biblia, la palabra de Dios. Estamos ubicados en la carretera Matanza, Plaza Delgado número 1, El Papayo, Santiago, República Dominicana. El Cristo Grupo Fundación. Únete a nosotros. Prefiero a Cristo. ¿Cómo no voy a servirte, Dios, si tú eres todo para mí, Señor? Si estuviera en el fondo del mar, con tu mano tú me salvarás. ¿Cómo no voy a entregarte, Dios, lo mejor de mi adoración? Y con mi vida yo te voy a dar, por amor, mi mejor canción. Solo tú me das paz. De tu mano tú me llevas hasta el fin, seguro estaré. De tu mano tú me llevas hasta el fin, seguro estaré. Quiero conocerte más, vivir a tu lado y en tu barca navegar. Solo tú me puedes dar lo que el mundo no puede quitar. Porque contigo todo es diferente. No me importa lo que diga y piense la gente. Yo me entregaré, solo a ti yo serviré. Que la bendición me llene de la cabeza a los pies. ¿Cómo no voy a servirte, Dios, si tú eres todo para mí, Señor? Si estuviera en el fondo del mar, con tu mano tú me salvarás. ¿Cómo no voy a entregarte, Dios, lo mejor de mi adoración? Y con mi vida yo te voy a dar, por amor, mi mejor canción. Solo tú me das paz. De tu mano tú me llevas hasta el fin, seguro estaré. De tu mano tú me llevas hasta el fin, seguro estaré. Y aunque no lo ves y aunque no lo crees, el Señor está conmigo por donde yo esté. Montañas moveré en 2x3, y aunque la prueba sea dura no me rendiré. Tú podrás aparentar que estás bien pero estás mal. Donde manda Él, no manda el capitán. Esto es The Church. De tu mano tú me llevas hasta el fin, seguro estaré. De tu mano tú me llevas hasta el fin, seguro estaré. Seguimos aquí con tu programa El Cristo Grupo Fundación, una fundación creada para darte a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y como seguíamos pues hablando del tema sobre lo que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y nosotros pues
queremos tratar este tema como un consejo a personas que tienen mucho tiempo caminando con el Señor, pero no han visto resultados positivos. Hay que hacerse, tiene que hacerte un autoanálisis, tiene que analizarte qué está pasando, preguntar, Señor, me llamaste, ahora dime, ¿para qué me llamaste? ¿Cuáles son las cosas que yo necesito hacer para ver los resultados? Aleluya. Yo recuerdo, hermano Jonathan, cuando yo vine al camino del Señor, cuando el Señor me trajo a su camino, yo quise hacer una agenda paralela a la agenda que el Señor tenía conmigo. Y resulta que esa agenda siempre iba en contrariedad con lo que Dios quería hacer. ¿Por qué? Porque yo hacía una agenda humanamente, pero Dios tenía una agenda espiritual. Aleluya. Y tuve que quitar mi agenda, tuve que rechazar mi agenda o quitarla. Santo Dios. Para poder obedecer al Señor. Cuando nosotros, aleluya, somos llamados por el Señor, debemos preguntarle al Señor, Señor, tú me llamaste, ¿qué quieres de mí? ¿Cuáles son las cosas que tú quieres que yo haga? Y el Señor va a comenzar a decirte cuáles son las cosas que Él quiere que tú hagas para Él engrandecerse en tu vida. Muchas veces nosotros creemos que estamos obedeciendo a Dios y creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios porque estamos haciendo muchas cosas y nos envolvemos en muchas cosas creyendo que estamos agradando a Dios, pero no es así. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, nosotros venimos rendidos a sus pies, tenemos que preguntarle, y cuando el Señor demanda algo de nosotros, entonces nosotros tenemos que darle cumplimiento a eso que Él está demandando de nosotros para nosotros poder ver los resultados. Amén. Si nosotros no hacemos lo que Él dice, entonces vamos a estar dando vuelta en círculo, creyendo que estamos bien, pero no estamos bien. Como le decía el otro día, hermano Jonathan, que a veces el Señor nos dice, no te muevas, no vaya a ningún sitio, quédate ahí. Pero nosotros pensamos que como es a predicar que vamos a predicarle a una persona, ¿por qué a predicar tenemos que ir? Y esto no se trata de ir a predicar, sino de obedecer. Santo Dios. ¿Por qué? Porque hay momentos que Dios te va a detener. Quizás tú quieres ir y darle una palabra y el Señor te dice, espérate, no es el momento. Amén. 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 O sea, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Siempre y cuando esa persona se someta a lo que Dios está estableciendo en su vida. Si esa persona no permite a Dios que Dios establezca un orden, entonces va a seguir caminando sin rumbo y sin dirección. Y como dice la palabra, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Amén. Asimismo pasa con muchos cristianos, llevan una trayectoria, pero llevan una trayectoria equivocada. ¿Por qué? Porque no obedecen la voluntad de Dios. No es simplemente leer la palabra logos, sino tener una relación con Dios y en esa relación aprender a escuchar la voz de Dios para saber cuáles son las cosas que Dios está demandando de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando vivimos conforme a los deseos, a las pasiones, a los deleites del mundo, nosotros nos movemos sin dirección. Pero cuando venimos a los pies del Señor, ya tenemos el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad, a toda justicia. Amén. Amén. Y es interesante, ministro, que usted decía que vamos a dar dando vuelta y vuelta. Entonces podemos entrar en un proceso de disciplina. ¿Por qué de disciplina? Porque si tú vas a ser conformado a la imagen del Hijo, que es santo, es puro, tiene todas estas realidades, entonces podemos entrar en un círculo de disciplina. Y el escritor de los Hebreos resalta en Hebreos 12 y dice que al hijo que Dios ama lo disciplina. Amén. Porque a todo que recibe como hijo lo amonesta, o sea, lo entra en un plano de disciplina. Y me interesa resaltar que hay 3 cualidades poderosas que Dios utiliza para ser conformado a la imagen del Hijo Jesús. Dios utiliza proceso, prueba y aún la disciplina para que podamos entender, porque el deseo de Dios es darnos un trato de hijo. Qué lindo y hermoso que dice que cuando recibimos la disciplina del Señor, entonces dice la palabra que Él nos trata como a hijos. Qué bonito cuando la voz del cielo dijo a Cristo cuando estaba siendo bautizado, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, Dios le da un trato de hijo a aquellos que reciben la disciplina y por consecuencia tú vas a entrar en una conformación. Porque es el deseo de Dios. Dios utiliza cualquier método para entrarte en un proceso. A veces tú dices, wow, ¿por qué es lo que está pasando con mi vida? Es posible que está en un proceso de disciplina,
para que pueda entender el propósito de Dios. Hay un segundo beneficio que nos presenta el libro de Hebreos, es poderoso, y dice, para que participemos de su santidad. Los que reciben disciplina entran en un ambiente, en una atmósfera de santidad. Y esto es conformado a la imagen del Hijo también. Podemos llevar esto acá, porque es que el Hijo es santo. Y aquí habla de lo santificó. O sea, aquí la palabra de lo glorificó y lo justificó. Pero hay un tercer beneficio poderoso, hermoso, de verdad que sí, y que los que han sido ejercitados en la disciplina del Señor darán frutos apacibles de justicia. Los que han sido ejercitados en esta disciplina del Señor darán frutos. No estaremos completamente en un ambiente de disciplina, pero hay momentos que te llega que Dios necesita conformarte a la imagen. Dios utiliza pruebas, procesos, situaciones, donde el escritor de los Hebreos también resalta, lo cito porque quiero que podamos entender la relación que hay, y es que dice, no desmaye cuando eres disciplinado por el Señor. O sea, el cuerpo, lo corporal es débil. Tú puedes entrar, aleluya, wow, yo siento que es poderoso, yo siento en mi espíritu que estoy hablando a ciertas personas que se sienten que su cuerpo corporal es débil y a veces desmayan cuando soportan la disciplina del Señor. Pero dice la Biblia allí, el escritor de los Hebreos, no desmaye cuando eres reprendido, cuando eres disciplinado por Él. Porque a todo el que el Señor ama, lo disciplina. ¿Y por qué esto me interesa? Dice la Escritura, ministro, Jesús dice, ustedes me aman porque yo le he amado primero. Amén. Tú no puedes mostrar, nadie puede venirme con el cuento, y escúcheme la expresión. Está bien. Dice que usted va a amar a Dios porque nació de usted. Es una naturaleza de Adán. Usted es enemigo de Dios. El hombre cuando peca es enemigo de Dios. El hombre fue destituido de la gloria de Dios. Entró en una enemistad. Cristo, el sacrificio perfecto de la cruz, es quien reconcilia al hombre, aleluya, con el Dios y Padre. Entonces decir que usted en su naturaleza adámica, por así decirlo, no agrada a Dios. No hay forma. Ahora, en un proceso de disciplina, por cuanto Cristo nos amó, nosotros le amamos, guardamos su palabra, y por cuanto guardamos su palabra, sabemos. Y escucha esta palabra, Santo. lo declaro proféticamente, por las escrituras, la profecía más segura. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas que te han venido, toda realidad que ha venido sobre ti, te ayudará bien. Y quiero desatar una palabra en esta hora, aleluya. Oh, mi alma adora a Dios. Y el apóstol Pablo comienza a decir, aleluya, y dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, escucha esto, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni carne, ni sangre, ni demonio, ni nada, ni enfermedad, ni coronavirus, nada podrá separarnos, aleluya, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya, dice que ante todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Y tú sabes por qué somos más que vencedores? Porque le amamos, Amén. porque guardamos su palabra. No por mérito propio, sino porque nos amó primero. Y nosotros en reciprocidad de ese amor le atribuimos y le damos y le entregamos por el espíritu de adopción, el cual clama, Abba Padre. Aleluya, podemos entrar en una intimidad con Dios, ministro. Amén. Lo que Wow. queremos en este día es recalcarle a los televidentes es que no podemos vivir un evangelio sin dirección. Y no podemos vivir un evangelio sin progreso y sin ver los resultados. Simplemente decir, soy cristiano, pero ahí tienen que verse los resultados. Yes. Muchas personas no vienen a los pies del Señor, no vienen rendidos, postrados, humillados ante el Señor, porque dicen, oye, pero ese tipo es cristiano, esa señora es cristiana, pero yo siempre la veo en un estado de sequía, no veo la prosperidad. Wow. ¿Entienden? Entonces, cuando nosotros mostramos ese rostro a la persona que no ven en nosotros la prosperidad, el avance, esa persona temen venir a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque dicen, es que si yo voy para ahí voy a coger lucha. O sea, ¿qué dice Santiago? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sea perfecto, cabal,
cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, que cuando nosotros somos procesados, hermano Jonathan, cuando nosotros recibimos ese proceso, pero es que hay un proceso, aleluya, que lleva un alineamiento con la palabra también, pero con la revelación, con el rema de Dios, porque hay momentos que Dios te va a hablar y te va a decir, mira, yo quiero ayuno, yo quiero silicio, yo quiero lectura de la palabra, yo quiero que te encierre, que te mantenga aislado, porque quiero tratar algo contigo. Eso es una forma de Dios disciplinarte. A veces lo primero que tenemos que disciplinar en este camino es el oído espiritual. Amén. Para poder escuchar la voz de Dios cuando nos está diciendo, aleluya, enciérrate. Cuando nos está diciendo, ve a orar. Santo. Cuando nos está diciendo, oye, el que se desvía de la palabra es necio. Tiene que sumergirte en la palabra. Gracias. Para que pueda. ¿Por qué? Porque para nosotros enseñar tenemos que aprender. Y para nosotros aprender necesitamos dedicar tiempo a lo que Dios nos está diciendo. Amén. Si nosotros no seguimos la ordenanza, los decretos, los preceptos de Dios, entonces vamos a estar, como le dije ahorita, dando vuelta en círculo. No vamos a ver los resultados. Cuando Dios te llama, tiene que oír esa voz. Dios me llamó. Oye, y si Dios me llamó para algo. Yo no puedo simplemente ser un cristiano nominal, ir, sentarme en una congregación y recibir la enseñanza y no ponerla en práctica. Tengo que decir, si Dios me llamó, me va a preparar, es porque en un momento determinado Él me va a enviar. Y para yo ser enviado, tengo que estar preparado para cuando me envíe, yo dar los resultados que Dios espera que yo dé, entonces ver ese respaldo de Dios en mi ministerio. Y entonces Dios comienza a ensancharte, comienza a abrirte puertas. Pero si tú viniste a los pies del Señor, no te sometes a tu pastor, no te sometes a los líderes que están a tu disposición o que están en eminencia en el lugar donde está. Si no te sometes, entonces también posiblemente por ahí no vea las bendiciones. ¿Por qué? Porque Dios premia el sometimiento. Muchas personas dicen, yo no me someto a los hombres, pero si no te sometes a los hombres tampoco te va a someter a Dios, porque si no te sometes a los hombres que ve, tampoco te va a someter a un Dios que tú no puedes ver. Verdaderamente. Amén. Verdaderamente, porque como entonces, es como eso hace referencia al pasaje que dice, si amo a Dios y aborrezco a mi hermano, soy mentiroso. Porque si veo a mi hermano y puedo palparlo, tocarlo, entonces también es la primera realidad que me hace amar a Dios, amando a mi hermano. Sabes que yo estaba en un lugar, creo que era ayer, y una persona me dice, no, yo no creo en ninguna religión ni nada. Digo, el problema es que yo no te estoy hablando de religión, yo te estoy hablando de relación primeramente. Y dice, no, porque... Y entonces seguimos hablando y él me dice, no, porque la Biblia dice que no creamos en los hombres. Digo yo, ok, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en hombre. Dios no te está llamando a poner tu confianza en el hombre, sino en Él. Y dice, sí, pero son hombres los que no enseñan. Y yo le digo, ¿y tú has visto burro enseñando a hombres? Es un hombre que te va a enseñar. Es un hombre que te va a decir cómo son las cosas para que tú aprendas a conocer a Dios. Sí, porque tenemos que entender algo. Amén. Que tenemos que someternos a las autoridades que están en eminencia para nosotros poder. Mira, yo recuerdo en una ocasión, hermano Jonathan, que habían cosas que yo no estaba de acuerdo y sin embargo el Señor me decía, mira, eso está mal, pero sigue amando a esa persona. Santo. O sea, eso está mal, ve, dile que eso está mal, pero ama a tu pastor. Amén. Amén, claro. O sea, esa es la forma de corregir algo que está mal. Amando a las personas. Si nosotros no amamos a esa persona, no podemos corregirla. ¿Por qué? Porque si nos alejamos de esa persona, no podemos restaurar la condición de esa persona. Amén, verdaderamente. Y hay un ministro que me interesa, sí, resaltar, que usted dijo que hay personas que no aceptan que un hombre lo enseñe, pero el mismo Jesús dijo, las palabras que yo le hablo no son mías. Amén. Y Jesús, aunque era el Hijo de Dios, estaba habitando en carne para ese tiempo. O sea, que Jesús también se vio en la misma realidad que nos vemos hoy en día. Nosotros enseñamos la palabra del Señor porque a Dios le place en su corazón. Y si tú notas, las palabras que enseñamos son vidas, son buenas, son paz. Nosotros no enseñamos palabras negativas, palabras de maldad. Nosotros no enseñamos palabras para que te corrompa o te pierdas. La palabra escrita es para que tú tengas vida eterna. Ahora, dice la Escritura que el que no cree ya es condenado. Amén. Pero el principio, el origen de la palabra es que tenga vida eterna. Y por eso, ministro, entendemos que los que aman a Dios,
todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué? Porque ellos guardan su palabra. No es un sentimiento, no es una emoción, aunque todo esto es parte del ser humano, sino es una acción, es una praxis, es un cumplimiento. Nosotros amamos porque cumplimos su palabra y los méritos son de Cristo porque Él nos amó primero y nosotros le entregamos a Él en gratitud por el Espíritu lo que ya ha sembrado en nuestro corazón. Amén. Hermano, mire, una persona estudia, ¿verdad? Se prepara. Esa persona va a la universidad. Cuando termina la universidad, esa persona comienza a trabajar y ve los resultados de su estudio, de su preparación, de su esfuerzo. Entonces, el cristiano tiene que verse en esa misma perspectiva. El cristiano viene a los pies del Señor. Primeramente tiene que aprender, estudiar, conocer. Y luego entonces, que ya es un conocedor, una persona madura, entonces poner en práctica lo que le enseñaron. Amén. La congregación es una escuela para tú aprender a conocer y a través de conocer poder enseñar. Pero también es la escuela para tú aprender a vivir conforme al modelo de Dios. Amén. Pero ese modelo que Dios diseñó para la vida del hombre tiene que tener resultados positivos. Amén. En toda área. Ahora bien, yo voy a decir algo y quizá muchos se van a ofender, pero ¿sabe qué? Hay muchas personas que están descarriados y no se han dado cuenta. Muchas personas que dicen ser cristianos, pero no han escuchado nunca la voz de Dios. Entonces, una persona que nunca ha escuchado lo que Dios está diciendo en el momento, o nos está diciendo a nosotros mismos, es una persona que está descarriada. Ay, porque ¿qué es una persona que está descarriada? Una persona que está descarriada del camino, y el que está en el camino tiene que escuchar la voz de Dios para poder seguir lo que Dios está diciendo. Santo Dios. Amén. Entonces, muchas veces personas dicen, soy cristiano, pero no ven ningún resultado en su vida que garantice que es un verdadero cristiano y que realmente está obedeciendo lo que Dios está diciendo. Aleluya. ¿Sabes qué? Yo aprendí algo, hermano Jonathan, y casi se está yendo el tiempo, y es que muchas veces nosotros pensamos que hacer lo que hacemos puede agradar a Dios, y no. ¿Sabes qué? Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios o aprendemos a afilar el oído espiritual, hay días que Dios te va a decir, mira, yo quiero que tú adores hoy. Pero tú comienzas a orar, inmediatamente tú comenzaste a orar, ya tú estás en desobediencia. Porque Dios te dijo, yo quiero adoración. Wow. Y si Dios te dice, yo quiero adoración, y tú le estás dando oración, entonces posiblemente esté desobedeciendo al Señor. Eso es así. Amén. Entonces, no es hacer lo que queremos hacer. Tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Y una persona que esté frente a ti, que esté contigo, que esté sobre ti, que esté dentro de ti, es una persona que habla. Amén. Y si habla, tú tienes que escucharlo. Amén. Entonces, si obedecemos y escuchamos la voz, allí se va a cumplir la palabra de Romanos. Claro. Porque si obedece la voz, que es sinónimo de escuchar, pero escuchar con un espíritu de sumisión. Amén, ministro. Entonces decir, vamos a dar fruto porque amamos a Dios y todas las cosas nos van a ayudar a bien. Pero mira, hermano Jonathan, el versículo de Deuteronomio 28 y el versículo de Josué 1:8 dice, si escucha atentamente la voz de Jehová tu Dios. Wow. ¿De qué está hablando? Escuchar la voz del Espíritu Santo. Y ese verso dice que en todo te irá bien, igual que Romanos 8:28. Para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, porque pero tiene que buscar la dirección del Espíritu Santo. Santo es el Señor. Se ha ido nuestro tiempo en este día. Nos gozamos de estar aquí. Gracias. Suscríbete a nuestro canal, el Cristo Grupo Fundación @gmail.com, y ahí te estará comunicando con nosotros. Si quieres comunicarte por teléfono, nuestros teléfonos son 829-683-7777. Fundación El Cristo Grupo. Hasta la vista. Bendiciones.